Vamos a ver el Salmo número 17. Así que acompáñame al Salmo número 17 para leerlo, por favor. Salmo número 17. Y vamos a leer todo el Salmo, hermanos. Así que vamos a comenzar desde el versículo 1. Salmo número 17, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresiones. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra, muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con tus grosuras, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tiene en esta vida y cuyo vientre está lleno de tus tesoros. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Amén. Este salmo, hermanos, presenta un clamor particular, donde escuchamos, hermanos, el lamento por las dificultades de la vida. Aquí David, hermanos, tiene una dificultad en su vida y él ora al Señor, él ora al Padre. Y hay una realidad, hermanos, que no podemos dejar pasar, y es que la iglesia no solamente tiene sufrimiento de este mundo, como las enfermedades, como las angustias, como los desastres naturales, como las guerras, etc. La iglesia de Cristo, hermanos, no solamente pasa por eso. La iglesia, hermanos, también tiene que lidiar en contra de los opositores de nuestra fe. Hay hombres malos que nos atacan por nuestra fe. Como dice Pablo en Gálatas 4:29, vean, acompáñame sin perder el salmo. Gálatas 4:29, vean lo que dice Pablo. Gálatas capítulo 4, versículo 29. Dice así la palabra del Señor. Gálatas capítulo 4, versículo 29 dice: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Y escucha, así también ahora. En contexto, hermanos, Pablo está hablando de Isaac, el hijo de la promesa, ¿ok? El que nació según el Espíritu, dice Pablo. Y el hijo de Agar, llamado Ismael, que nació según la carne, dice Pablo que lo perseguía y lo hostigaba, ¿no es cierto? Pero nota, hermanos, que Pablo dice que como pasaba con ellos, ahora también pasará con nosotros. O sea, esa historia, hermanos, tenía una connotación espiritual para nuestros días de hoy. Porque cuando alguien se convierte aquí a Cristo, hermanos, cuando alguien es nacido por el Espíritu, naturalmente hay oposición.
naturalmente, hermanos, hay un rechazo externo en contra de tu fe, porque tú ahora eres una nueva criatura. Y los que nacen de la carne persiguen a los que nacen en el Espíritu. En el contexto de Gálatas, hermanos, Pablo está diciendo estas palabras porque venían aquellos cristianos que eran judíos, conocidos comúnmente como judaizantes. Estos cristianos judíos decían: si tú crees en Cristo, entonces tienes que circuncidarte, porque si no te circuncidas, eres un pecador. Y entonces ahí estaba la oposición en contra de la fe de los gentiles hermanos que habían creído en Cristo. Porque siempre ha sido así, hermanos. Los que nacen en carne van a perseguir a los que nacen en espíritu. Y esto, hermanos, no es para sorprendernos. El Señor Jesucristo lo dijo: si el mundo me aborrece, saber que también los aborrecerán a ustedes, ¿no es cierto? Ahí en Juan 15:18 el Señor lo expresa claramente. El mundo nos va a aborrecer y nosotros vamos a sufrir persecución. Pero ¿sabes algo, hermanos? A pesar de todo, David, quien tenía muchos enemigos, él estaba lleno por una pasión por su Dios. Él tenía un gozo grande, él tenía una paz grande por su Dios. David, hermanos, era un hombre sumiso al Dios viviente, y Dios, por supuesto, que gobernaría su vida para gloria de Él mismo. Quiero hacerte una pregunta, hermanos. ¿Tú cómo sabes que Dios ha llenado tu vida? ¿Tú cómo sabes que estás lleno de Dios? Muy sencillo, hermanos. Porque dependes de Dios y no en tus fuerzas. Aunque en tu vida haya sufrimiento, aunque en tu vida haya malos problemas, tú dependes de Dios y no dependes de tus fuerzas. Entonces, hermanos, si tú sabes que realmente estás dependiendo de Dios y no de tus fuerzas, entonces en ese momento tú estás siendo llenado por Dios. Esa es una realidad, hermanos. Y eso es lo que vamos a ver en el Salmo 17. Así que vamos a adentrarnos al Salmo 17, hermanos. Y este Salmo 17 está ubicado en la categoría de lamentación. Es un salmo de lamentación, ¿ok? Y muchos comentaristas, hermanos, dicen que David lo escribió cuando Saúl lo perseguía hacia el desierto de Maón para quererlo matar. Como referencia bíblica, si quieres apuntar eso, lo puedes encontrar en 1 Samuel 23. 1 Samuel capítulo 23, versículo 25 y 26. Ahí se nos narra la historia de cómo Saúl perseguía a David. ¿Y saben algo, hermanos? La semana pasada, ¿recuerdan qué es lo que vimos? El Salmo 16, ¿no es cierto? Con nuestro pastor Sergio. Y recuerdan, si recuerdan un poco, hermanos, y si no, vuelven a ver la predicación en YouTube para que refresquen su memoria. Si ustedes recordarán, hermanos, el Salmo 16 también habla de un padecimiento que tenía David, de una aflicción. Y entonces el Salmo 16 y el Salmo 17, si ustedes los leen, los estudian en su casa, se van a dar cuenta que son muy parecidos. Son muy parecidos el Salmo 16 y el Salmo 17. Pero hay una diferencia muy importante, hermanos. La diferencia es que el Salmo 16, David estaba consciente del peligro que enfrentaba, pero su fe en Dios lo animaba a no tener miedo. De eso nos habla un poco el Salmo 16. ¿Sí? Decía David: yo tengo un problema grande, pero tengo una fe puesta en el Mesías y Él me va a ayudar. Y mi fe puesta en Él me quita ese temor. Sin embargo, en este Salmo 17, hermanos, también David enfrenta un peligro grande, una preocupación grande. Y como esta preocupación es muy grande, él ya no podía depender solo de su fe, sino que él necesitaba urgentemente la ayuda directa de Dios. Y él clama por esa ayuda. Él clama por la ayuda directa del Señor. Y esa es la gran diferencia entre el Salmo 16 y el Salmo 17. Ahora,
Nota en tu Biblia, hermanos, que el Salmo 17 empieza con el título que dice oración de David, ¿no es cierto? Oración de David. Este es el título realmente del Salmo, oración de David. Y la palabra oración, hermanos, en hebreo es tepila, tepila. ¿Qué quiere decir tepila? Ruego. Eso se traduce, ruego. Entonces, si lo traducimos literalmente, esto quiere decir ruego de David. Pero aquí hay algo muy importante, hermanos. No es cualquier ruego. Aquí vamos a ver a David rogando por algo que sabe que él no puede resolver con sus propias fuerzas. Esa es la idea de esta palabra, ruego. Tú vas a rogar por algo que tú sabes que no puedes resolver por tus propias fuerzas. Esa es la idea. Entonces, hermanos, una persona que ora al Señor es una persona, escucha, que reconoce que espiritualmente es insuficiente. Es una persona que reconoce que no puede y por lo tanto necesitas la ayuda de Dios en toda área de tu vida. David, hermanos, dependía totalmente de Dios sin importar las circunstancias. Y eso es lo que vamos a ver. Así que vean cómo empieza el versículo 1, Salmo 17, versículo 1. Empieza con una palabra que dice, oye, ¿no es cierto? Oye o escucha, oh Jehová. Escucha, oh Jehová. Nota, hermanos, que David se está dirigiendo a Jehová, ¿no es cierto? En el hebreo, hermanos, esto es a Adonai. David se está dirigiendo a Adonai. Y esto es importante, hermanos, porque Adonai, el nombre de Dios, Adonai, apunta al Dios de pactos. O sea, David se está dirigiendo al Dios de pactos. David tiene en su mente al Dios que hace pactos. Y esta frase, hermanos, que David usa, oye o escucha, oh Adonai, oh Dios de pactos, nos hace ver, hermanos, que David quiere la total atención de ese Dios que algún día hizo un pacto con su pueblo. Él quiere la total atención de su Dios. Y él por eso dice, oye o escucha, oh Adonai. ¿Y qué le pide que escuche? Continúa diciendo el versículo 1, una causa justa. Nota, hermano, que David da por sentado que su petición es justa, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué David da por sentado que su petición es justa? Porque él, hermanos, se creía un hombre justo, un hombre bueno. Ya que David, hermanos, David no era vengativo. David, hermanos, no perseguía a los demás para matarlos. Por eso David se atreve a decir, versículo 1, oye, oh Jehová, una causa justa. Y le dice, está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Ahora, nota, hermanos, aquí hay algo importante. Con estas palabras pareciese que David se está parando el cuello, ¿no es cierto? Como decimos coloquialmente. Parece que David está diciendo, yo, David, soy justo, yo no engaño. Por eso, Dios, tienes que escuchar mi clamor. Hermanos, ¿acaso David era un hombre perfecto? No. ¿Acaso sus peticiones eran muy justas y él no era un hombre sin engaño? La realidad es que no, hermanos. Hay varios pasajes de las Escrituras donde vemos a David pecar, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, hermanos, ¿por qué David está diciendo, mi causa es justa? Mis labios no tienen engaño. ¿Por qué David lo está diciendo, hermanos? ¿Por qué David se está poniendo como un hombre perfecto? Por una simple razón, y es una razón muy importante, hermanos. Porque David, escucha, David creía
en Dios y sabía que Dios lo había salvado y perdonado. En pocas palabras, Dios lo había justificado. Vean lo que dice el Salmo 32, versículo 1. Salmo 32, versículo 1. Vean lo que dice Salmo 32, versículo 1. Dice así la palabra de Dios, Salmo 32, versículo 1. Escucha, bienaventurado o gozoso en gran manera aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto, ¿qué? Su pecado. Bienaventurado, gozoso el que ha sido perdonado. Salmo 32, 1. Pero ¿sabes algo, hermanos? Pablo utiliza este mismo salmo para enseñarnos algo muy importante. Ve lo que dice Romanos 4:4. Romanos 4, versículo 4. Romanos 4, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 4, versículo 4. Escucha, esto es importantísimo, hermanos. Nota, pero al que obra, o sea, al que hace obras, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, el que hace obras para salvarse, se le contará solo las obras y no la gracia. Pero del lado contrario, versículo 5, escucha, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, escucha, su fe le es contada por justicia. Versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Es el Salmo 32, ¿no es cierto? Versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Nota, hermano, que David sabía perfectamente estas palabras. David sabía que si él ponía su fe en Dios y no por sus obras, entonces Dios mismo lo iba a salvar, lo iba a perdonar y lo iba a justificar. Por esto, hermanos, David se atrevió a decir, Señor, oye mi causa justa, porque en mis labios no hay engaño. Porque David estaba consciente de que Dios lo había justificado. Dios le había perdonado sus pecados. La pregunta, hermanos, que quiero hacerte es, ¿tú puedes pararte delante de Dios y decirle, Señor, escucha mi causa justa? ¿Tú puedes pararte delante de Dios y decirle, Señor, escucha mi causa justa, ya que yo soy un hombre de labios o una mujer de labios sin engaño? Hermano, espero que tu respuesta sea sí. Espero que tú creas lo que dice aquí el versículo 5 de Romanos 4. Ve qué dice Romanos 4, 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, el que no hace obras para salvación, sino que cree en el Señor Jesucristo, entonces él va a ser justificado. Espero que creas esto, hermanos. Espero que tú pongas tu fe en Cristo para que tú seas justificado. Hermanos, esta es nuestra esperanza, ¿no es cierto? La gracia de Dios es nuestra esperanza. Y por esta razón, hermanos, nosotros podemos ir delante de Dios por peticiones justas. No por nuestras obras, sino por Cristo. Porque Él es el que nos justifica. Hermano, tienes un problema, tienes una aflicción que sabes que no puedes resolver. Ve delante de Dios y clama por tu petición justa. Porque si tú has creído en Cristo,
Él ya te ha justificado. Él te ha santificado. Y ahora tú puedes ir delante del trono de la gracia y clamar por tu petición justa. Por eso, hermanos, por esta razón, David escribió en el Salmo 17, vean versículo 2, Salmo 17, regresamos al Salmo 17, versículo 2, vean lo que escribió David. Salmo 17, versículo 2, dice, gracias a que Dios lo justifica, escucha versículo 2, de tu presencia procede mi vindicación, o mejor traducido como mi justicia. Dice David, de tu presencia procede mi justicia. ¿Puedes notar, hermanos, que David sabía que Dios mismo lo iba a justificar? Que de Dios mismo salía su justicia. Y por esta razón continúa diciendo David, vean tus ojos la rectitud o la integridad. Vean tus ojos la integridad. Hermanos, este versículo habla de algo muy importante. Habla de la responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios. Hermanos, hay una realidad que es que Dios nos justifica de manera posicional. Eso lo podemos ver en Romanos 8:33. Él nos justifica de manera posicional, o sea, Él nos pasa de tinieblas a la luz, ¿no es cierto? De la injusticia a la justicia. O sea, Él te da la salvación por la gracia, ¿no es cierto? Pero al lado de esto hay algo también muy importante, y es la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos para ser íntegros delante de Dios. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Y tú sabes, hermanos, ¿qué es vivir en integridad? ¿Tú sabes qué es ser un hombre o una mujer íntegro? Es muy sencillo, hermanos. Un hombre o una mujer íntegra vive lo que enseña, cumple lo que promete, dice verdad en lugar de mentira. Este es un hombre íntegro. Y aquí, hermanos, quiero que tú seas honesto contigo mismo, que tú seas honesto contigo y delante de Dios. Porque si tú no eres honesto delante de Dios, entonces jamás vas a ser honesto con los demás, jamás vas a ser honesto con los hombres que te rodean. Y por tal motivo tú no vas a ser íntegro o íntegra. Y si no eres íntegro o íntegra, tu causa no va a ser justa. Tus peticiones no van a ser justas. Vean lo que dice 2 Corintios 5:10. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Vean lo que dice Pablo a los Corintios. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nota, hermano, que aquí cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de todo lo bueno o lo malo que hagamos, ¿no es cierto? Por eso, hermanos, tú tienes que ser íntegros. Tú tienes que ser una mujer o un hombre íntegro delante de Dios. Es necesario que Dios vea nuestra integridad, así como Él veía la integridad de David. Y ahora, hay algo importante, hermanos, que debemos de recalcar. La integridad, hermanos, no se mide con las acciones. La integridad no se mide con lo que tú hagas. La integridad se mide con tu corazón. Con tu corazón. Para que lo puedas entender, déjame darte un ejemplo rápido. Yo entro a tu casa y te robo algo, pero tú me cachas. Tú me cachas que yo te robé algo.
En ese instante yo te digo, sí es cierto, yo te robé algo. Yo te robé algo. Ahí, hermanos, yo estoy siendo un hombre honesto, porque estoy reconociendo que te robé, ¿no es cierto? Pero no estoy siendo un hombre íntegro, porque si yo hubiera sido un hombre íntegro, jamás te hubiera robado, ¿no es cierto? Por eso, hermanos, la integridad principalmente tiene que ver con tu corazón, con lo que hay dentro de ti, con tus acciones, con tus pensamientos, tus motivos. ¿Por qué haces lo que haces? Hermano, un corazón transformado va a producir una verdadera integridad. Y la verdadera integridad va a producir buenas acciones externas. Por eso tenemos que ser hombres y mujeres íntegros. Pero nota que todo es de adentro hacia afuera, ¿no es cierto? Por eso David era un hombre íntegro, justo, que hablaba verdad, que actuaba con rectitud, a pesar de que sus enemigos lo calumniaban, porque él era íntegro por dentro, en su corazón. Y mira, hermanos, David sigue exponiendo lo que hay dentro de su corazón. Regresamos al Salmo 17, versículo 3, vean. Salmo 17, versículo 3, dice así: Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Nota, hermanos, que David procuraba vivir en santidad, ¿no es cierto? Él procuraba vivir una vida que le agradaba a Dios, una vida íntegra. Y por ese motivo, hermanos, David estaba confiando en su causa justa, porque dice aquí que Dios le había probado, ¿no es cierto? Dios le ha puesto a prueba. Dios lo visitó y dice David que Dios no encontró nada, ¿no es cierto? Pero nota, ¿en qué tiempo Dios visitó a David? Me has visitado de noche. De noche. ¿Por qué de noche, hermanos? ¿Por qué Dios visita de noche? Hermanos, si somos sinceros, la noche es donde nosotros pensamos más, ¿no es cierto? La noche es donde realmente nuestra mente pecadora puede salir. Y ahí, hermanos, donde nadie te ve, donde solo estás tú con tu conciencia, con tus pensamientos, ahí es donde Dios ve que realmente eres tú. Aquí Dios vio quién era David, ¿no es cierto? Por eso dice David que tú me viste de noche y nada inicuo hallaste. La palabra inicuo, hermanos, en hebreo es samam. Inicuo, samam, que se traduce como pensar o planear ideas. Eso quiere decir inicuo aquí. O sea, tú no me hallaste pensando ideas pecaminosas. Eso es lo que está diciendo aquí David. Ningún pensamiento, ninguna mala idea encontró Dios en David. Hermano, esto es algo muy serio, porque los malos pensamientos nos invaden, ¿no es cierto? Esta es una lucha que todo cristiano tiene, porque la mente, hermanos, realmente tiene un papel muy importante en nuestra santificación, porque todo procede de aquí, de nuestra mente. Como decía el Señor Jesucristo, que todo lo que hablas sale ¿de dónde? De tu corazón. Pero recuerda, hermanos, que para el hebreo, para el judío, el corazón no es el sentimiento, el órgano, sino es la mente, es el pensamiento. Entonces, todo sale de tu pensamiento. Por eso Dios visitaba a David en la noche. Y Dios vio que David no pensaba en nada malo. Hermanos, realmente aquí es donde muchos perdemos, ¿no es cierto? Porque la mente empieza a divagar y empieza a crecer el rencor, el odio por lo que me hicieron en el día. Y entonces aquí es donde realmente está una batalla muy grande en nuestra mente. ¿Tú sabes, hermanos, cómo ganar esta batalla de los malos pensamientos?
¿Tú sabes cómo ganar esta batalla? En primer lugar, hermanos, tú debes de orar. Debes de orar. La oración, hermanos, no solamente es para pedir cosas. La oración también es para ir delante de Dios y ir por un socorro, por una ayuda. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, ¿no es cierto? Y continúa diciendo, para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Para eso nosotros vamos en oración. Tú luchas con malos pensamientos, ora al Señor y pide que te ayude, porque Él va a ser tu pronto socorro. Él te va a quitar esos malos pensamientos. Hermanos, esta es tu arma más grande, la oración. Ve a orar, pide por un socorro al Señor si los malos pensamientos te invaden. Y en segundo lugar, hermanos, ¿cómo evitas los malos pensamientos? Como siempre lo hemos dicho, hermanos, estudiando la palabra de Dios. Porque cuando tú estudias la palabra de Dios, aquí tú encuentras cómo tratar a los demás, ¿no es cierto? Y eso va a evitar que tú pienses mal de los demás. O quizás tú estás triste y la tristeza invade tus pensamientos. Bueno, aquí tú puedes leer las promesas que alegran tu corazón. Y esa tristeza se va a ir por las promesas que Dios nos ha dado. O puedes leer, hermanos, las promesas de confianza en el Señor. Y eso va a alegrar tu corazón. O quizá, hermanos, tus pensamientos son pensamientos de miedo, de inquietudes, por lo que pasa alrededor de tu vida. Pero, hermanos, aquí leemos que Él es soberano, ¿no es cierto? Y que Él está en control de todo. Y entonces eso te da un descanso, una paz en el Señor. Puedes darte cuenta, hermanos, que la batalla en contra de los malos pensamientos solo la puedes ganar orando y estudiando la Biblia. Solo así la puedes ganar. Si tú haces esto, tu mente va a ser renovada, hermanos, y tus pensamientos van a ser buenos. Y podrás ir delante de Dios por tu causa justa. Hermanos, realmente este salmo nos abre realmente el panorama de cómo nosotros tenemos que acercarnos a Dios, ¿no es cierto? De cómo Dios quiere que seamos delante de Él. Y vean, regresando al Salmo 4, Salmo 17, versículo 4, vean lo que dice Salmo 17, versículo 4. Dice así David: en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Nota aquí algo importantísimo, hermanos. La única manera para vivir piadosamente, íntegramente, con una causa justa, es por medio de la palabra de sus labios, ¿no es cierto? Porque dice David, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado, dice David. Y sí, hermanos, regresamos otra vez a la palabra de Dios. Regresamos otra vez a la ayuda de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no hay más, hermanos. ¿Tú quieres ser transformado? ¿Tú quieres ser una nueva persona? ¿Tú quieres vivir para Cristo realmente? Tú tienes que leer, tú tienes que memorizar, tú tienes que meditar y obedecer la palabra de Dios. No hay más, hermanos. Dios siempre ha sido claro. ¿Quieres ser una buena persona delante de mí? Guarda mis palabras, guarda mis mandamientos. Léela, estudia, medítela. Y por esta razón, hermanos, la causa de David era justa. La causa de David se volvió justa gracias a que él guardó la palabra de Dios. Y una vez que tú te sometes, hermanos, a la palabra de Dios, tú vas a poder decir lo que dice el versículo 5b. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Si tú guardas la palabra de Dios,
Tú vas a poder decirle: Señor, tú sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Y esto es algo importante, hermanos, porque Dios promete sustentar tus pasos para que tú no caigas en pecado. Pero nota algo, que esto, hermanos, solo es por medio de la palabra de sus labios, versículo 4, ¿no es cierto? Nosotros, hermanos, podemos clamar a Dios por la justicia cuando nosotros sufrimos algún tipo de persecución, pero tú primeramente necesitas examinarte y estar seguro que nuestra causa, que nuestra vida es justa delante de Dios, porque guarda su palabra. Tienes que estar seguro de eso, hermano. Y hay una realidad que no podemos dejar pasar. El camino que Dios nos traza puede ser bueno, o es bueno más bien, no puede, es bueno. El camino que Dios nos traza es bueno, porque la palabra de Dios es buena, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si esos pies son malos? Aún así vas a resbalar, ¿no es cierto? Aún así vas a resbalar. O sea, hermanos, no importa si tú vienes mucho a la iglesia, no importa si tú tienes tiempos de oración, no importa si tú tomas todos los cursos que damos aquí dentro de la iglesia, si no guardas tu corazón, si tú no cuidas tus pasos, vas a resbalar. Vas a resbalar, vas a pecar en contra de Dios. Y sin duda, hermanos, nosotros necesitamos a Dios y a su palabra, ¿no es cierto? Así como David lo necesitaba. Y por eso se escribe el Salmo 119, versículo 11. Vean lo que dice Salmo 119, versículo 11, que es algo hermoso este salmo. Salmo 119, el más largo que encontramos. Versículo 11, vean lo que dice Salmo 119, versículo 11. Escucha: en mi corazón, dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos, escucha la razón, para no pecar contra ti. ¿Te das cuenta, hermanos? Necesitamos meternos en la palabra para no pecar. Necesitamos guardar los dichos de Dios en nuestro corazón para no pecar. Porque aquí, hermanos, sabremos cuál es la voluntad de Dios. Y eso nos va a llevar a la santidad. Y por supuesto, hermanos, una vez que estemos en la santidad, en la justicia, Dios va a escuchar nuestras peticiones justas, porque tú ya has guardado su palabra. Y como tú guardas su palabra, tú no pecas. Y como no pecas, tu causa es justa delante de Dios. ¿Te das cuenta? Ahora, hermanos, realmente nosotros tenemos que confiar en nuestra causa justa, porque nuestra vida es justa, porque nosotros no resbalamos en el pecado, porque realmente nosotros nos mantenemos en la palabra y en los estatutos de Dios. Si tú lo haces, hermano, si tú caminas en la palabra de Dios, si tú permaneces en la palabra de Dios, confía que tu causa es justa. Confía que Él te va a escuchar. Confía que cuando vayas delante de Él, Él te va a ayudar. Y no solamente eso, sino que también te va a proteger. ¿Ves lo que dice el Salmo 17, versículo 6? Seguimos avanzando. Salmo 17, versículo 6. Dice David: yo te he invocado, o yo te he llamado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Hermanos, este es un principio importante que el Espíritu Santo nos está dando por medio de David. La perseverancia de la oración. La perseverancia de la oración. Hermano, a veces tú tienes necesidad y solamente pensamos que con una oración por la mañana es más que suficiente. Pero no es así. A veces Dios quiere que verdaderamente nos metamos en oración y perseveremos en esa oración. Que vayamos de día y de noche hasta que nuestra petición sea escuchada. Pero nota, hermanos,
¿A quién se está dirigiendo David ahora? Dice ahí, yo te he invocado, o sea, yo te he llamado. Aquí vemos una persistencia de parte de David. No solamente oro un día, no solamente oro 5 minutos. No, yo te llamo día y noche. Hay una insistencia. Y dice David, yo te he invocado por cuanto tú me oirás. ¿O qué? Oh Dios. Nota, hermanos, Dios, esta palabra de Dios en hebreo es Él. Él, así como suena, Él. Y esto apunta, hermanos, al Dios poderoso, al Dios soberano, al que todo lo puede. Este nombre de Dios, Él, apunta al Dios todopoderoso. Entonces, hermanos, vemos que David va a pedir por su causa justa, pero no a cualquiera, sino a quién? Al Dios todopoderoso. Al Dios todopoderoso, al omnipotente. David sabía a quién le estaba pidiendo. David sabía por qué insistía tanto, porque él tenía el poder para cumplir su causa justa. Y le dice versículo 6, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios poderoso. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Dios poderoso, yo te he pedido algo. Y ahora sigo pidiéndote, sigo rogándote, porque sé que tú me ayudarás, porque sé que tú tienes el poder, porque sé que tú eres el poderoso de Israel. Ayuda en mi causa justa. Y nota, hermanos, cómo David tiene una oración pasada y ahora tiene una oración presente, pero las dos están basadas en el mismo Dios. Él se dirige al mismo Dios. Porque Él, ¿a quién más se puede dirigir sino a Dios, hermanos? Y lo mismo, esto aplica para nosotros. ¿A quién más nosotros podemos dirigirnos si no es a Él? Al Dios todopoderoso, al Dios de pactos, al soberano. Hermano, si tienes una petición, una causa justa, si tienes una aflicción, insiste en oración para que Dios te escuche. Y cuando decimos insistir, hermanos, es tómate verdaderamente un tiempo de oración. No una oración de 5 minutos, no una oración express. Verdaderamente insiste a Dios, porque tu causa es justa delante de Él. Y ahora ve lo que pide David. Él ya clamó a Dios, él dijo, Señor, mi causa es justa, yo quiero estar delante de ti orando porque tú eres el Dios todopoderoso. Y vean lo que él pide, versículo 7. Versículo 7, Salmo 17, versículo 7. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Hermanos, verdaderamente nosotros podemos estacionarnos horas para hablar de las maravillosas misericordias de Dios. Si tocamos este tema en específico, hermanos, podemos sacar predicaciones completas, porque realmente las maravillosas misericordias de Dios son hermosas. Pero nota esta palabra, misericordia. Esta palabra de misericordia, hermanos, apunta al amor leal de Dios, al amor leal de Dios. ¿Recuerdas el versículo 1? David, ¿a quién tiene en mente? A Dios, ¿no es cierto? Pero ¿cómo lo menciona? ¿Qué nombre le da? A Dios Adonai, ¿no es cierto? En el versículo 1 lo menciona como Adonai. Y ahora, hermanos, en el versículo 7 le dice, tú Adonai, muéstrame esas maravillosas o ese maravilloso amor leal, ese amor de pacto. Muéstrame ese amor de pacto. Hermanos, es por el amor leal de Dios y es por su pacto que nosotros somos salvados. Es por ese amor, hermanos,
que nosotros no somos consumidos en el fuego. Es por este amor leal que nosotros no moriremos eternamente. Es por esta misericordia, por este amor leal, que en medio de las tribulaciones Él nos escucha. Gracias a este amor leal, gracias a esto, Él nos escucha y Él nos protege de los impíos, de los pecadores. Por eso dice versículo 7, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Él nos protege, hermanos, de nuestros enemigos, gracias a su misericordia, gracias a su amor leal. Y ¿sabes algo, hermanos? Aunque esto no parezca en tu vida, ten por seguro que Dios te ha dado mucho amor. Mucho amor. Y Dios es bueno, hermanos. Aunque a lo mejor ahorita no parezca. Dios permite las cosas por algo. Romanos 8:22. El que ama a Él, todas las cosas le ayudan a bien, ¿no es cierto? Esa es una realidad, hermanos, que nosotros no podemos olvidar. Tú tienes que meditar en todo lo que Dios te ha dado para que tú puedas encontrar paz en medio de esta tribulación. Porque a hoy la estás pasando mal. Hoy te persiguen tus enemigos. Pero recuerda cómo era Dios. Recuerda qué es lo que te dio el día de ayer. Recuerda cómo te santificó, cómo te dio cosas. Y eso va a animar tu corazón. Y como dice Lamentaciones 3:22, vean lo que dice, hermanos, Lamentaciones 3:22, si me acompañan rápidamente. Lamentaciones 3:22. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, vean lo que dice. Dice así la palabra de Dios: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Versículo 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios nos ha dado mucho, ¿no es cierto? Pero ¿sabes algo, hermanos? Por esta razón, porque sus misericordias son nuevas cada día, nosotros podemos pedir más cada día. Porque sus misericordias son buenas y son nuevas cada día. Por esa razón, hermanos, Dios no se cansa. Dios no se harta de escucharnos. Tú nunca vas a escuchar a Dios decir: ¿otra vez tú? ¿Ya te escuché? ¿Otra vez? No, hermanos, al contrario. Si tú tienes necesidad, si tú tienes una causa justa, si tú tienes un problema, Él quiere que tú vayas delante de Él en oración y ruego. Como dice Filipenses 4:6, ir delante de Dios en oraciones y ruegos. Él quiere que hagas eso. Hermano, ¿tú sabes por qué Dios quiere que vayas en oración una y otra vez? ¿Sabes tú por qué Dios quiere que le insistas por tu petición justa? En primer lugar, para mostrar a este mundo lo glorioso que es Él. Y en segundo lugar, hermanos, para mostrarte a ti lo mucho que te ama. Por eso Dios quiere que vayas delante de Él, porque Dios te ama y Dios quiere mostrarte sus misericordias cada día. Hermano, pídeselas así como David lo hacía. Y vea algo maravilloso, Salmo 17, versículo 8. Esto es algo hermoso. Dice David, versículo 8, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. ¿Qué es esto de la niña de los ojos, hermanos? Con palabras muy técnicas, es la pupila del ojo. Eso es la niña del ojo, la pupila. La luz, hermanos, entra en nuestra pupila y así es que nosotros podemos ver. Entonces, hermanos, la pupila, la niña de los ojos, es algo muy preciado, ¿no es cierto?
es algo muy sensible. Entonces, hermanos, nota que David está pidiendo la atención directa de Dios y el cuidado especial de Dios. Por eso él dice, guárdame como la niña de tus ojos. O sea, así como algo muy sensible y muy valioso, así guárdame tú, Señor. Y él reafirma la idea y dice, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Nota, hermanos, que estas dos frases reflejan la protección de Dios, ¿no es cierto? Pero ¿sabes algo? Nosotros como iglesia de Cristo somos la niña de sus ojos. O sea, somos lo más preciado para Él. Y por esta razón, hermanos, Dios te va a proteger. De hecho, hermanos, estas palabras de David no son nada más así porque sí, no es que a David se les haya ocurrido y dijo, pues voy a poner la niña de tus ojos y la sombra de tus alas. No. Probablemente, hermanos, David en su mente tenía la historia de cuando su pueblo fue liberado de los egipcios. Porque vean lo que dice Deuteronomio 32:10. Deuteronomio 32:10. Deuteronomio 32, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Deuteronomio 32, versículo 10. Escucha, le halló en tierra de desierto, hablando del pueblo de Israel, y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Nota algo importante, hermanos. David conocía perfectamente estas palabras, ¿no es cierto? Por eso él se atrevió a escribirlas en su salmo. Por eso David puede decir, Señor, así como protegiste a tu pueblo, así protégeme a mí. Señor, yo sé que tú eres un Dios poderoso. Yo sé que tú has protegido a nuestra nación, porque las evidencias así lo marcan. Bueno, Señor, yo te pido que así como lo hiciste con ellos, así me protejas a mí. Hermano, tú debes de aprender esto de David. David oró de esta manera. ¿Por qué? Porque él conocía la palabra de Dios, ¿no es cierto? Él oró, guárdame como a la niña de sus ojos, protégeme bajo tus alas, porque él conocía la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, debemos de conocer la palabra de Dios para saber qué orar. Porque si tú no conoces la palabra de Dios, si tú no sabes qué orar, hermanos, ¿cómo sabes que tu petición es justa delante de Dios? ¿Cómo lo sabes? Hermanos, realmente nosotros debemos de conocer la palabra de Dios y orar a Dios correctamente para saber qué pedir. David quería protección. Él conocía la palabra y él decía, así como protegiste antes, así puedes protegerme ahora, porque tú eres el Dios poderoso. Hermanos, ¿tú realmente conoces la palabra de Dios? ¿Tú realmente puedes ir delante de Dios y decirle, Señor, así como hiciste antes, así hazlo conmigo? Es importante reconocer lo que Dios ha hecho, porque eso también anima nuestros corazones. Pero nota, hermanos, David, ¿protección de qué quería? ¿Protección de qué? Salmo 17, versículo 9, vean. Salmo 17, versículo 9. De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. O sea, en otras palabras, querían matar a David. David tenía una necesidad muy grande y él pide protección a Dios para que no lo maten. Pero nota algo importante, hermanos. David no se venga por su propia mano. David no habla de actuar en contra de ellos, de actuar en contra de los que persiguen, ¿no? David, ¿qué hace? Él pide la protección de Dios, ¿no es cierto? Y gracias a que él pide la protección de Dios, su causa es justa.
porque dentro de su corazón no hay venganza. No hay un mal pensamiento en contra de sus enemigos. Hermano, ¿cómo está tu corazón? ¿Hay venganza? ¿Hay venganza delante de los que te han hecho mal? Porque si realmente hay venganza, tu corazón, tu causa no es justa. Y si tu causa no es justa, entonces Dios no te va a escuchar. Tienes que examinarte a ti mismo. Tienes que estar en la palabra de Dios para no pecar, ¿no es cierto? Salmo 119:11. Y así, hermano, tu súplica, tu ruego, tu oración será escuchada delante de Dios. Ahora, vean cómo eran estos hombres malos que querían matar a David. Versículo 10. Envueltos están con su grosura. Detengámonos ahí. Envueltos están con su grosura. Esta frase, hermano, refleja que estos hombres malos se enorgullecen en su prosperidad. Envueltos están en su grosura, o sea, en su prosperidad. Y por esta razón ellos son insolentes en contra de Dios. Porque ellos se enorgullecen en todo lo que tienen. Como lo decía, o lo dice Isaías 56:12. Yo se los leo solo para apúntenlo. Isaías 56:12 dice: venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. O sea, simplemente las personas que tenían dinero, que podían tomar sidra, que podían embriagarse, simplemente ellos tenían arrogancia y decían, va a haber más días como este, sin pensar de que Dios tiene el control de todo. Había arrogancia dentro de ellos. Así es el hombre malo. Así es el hombre malo. Y vean Salmo 17, versículo 10, vean cómo también es el hombre malo. Al final del versículo 10 dice, con su boca hablan arrogantemente. Hablan arrogantemente. O sea, ellos piensan que son más que Dios. Estos hombres malos piensan que son más que Dios. Y vean versículo 11, han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra, son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. El león y el leoncillo, hermanos, esperan el momento oportuno para atacar, ¿no es cierto? Así es el hombre malo. El hombre malo no tiene compasión, el hombre malo no tiene misericordia, el hombre malo siempre está pensando en cómo hacerle daño a los demás. El hombre malo actúa como un animal por puro instinto y no por su razonamiento lógico. Por sus emociones solo se deja llevar el hombre malo. Hermanos, nosotros hay que confiar en Dios y no en nuestra prosperidad, no en cómo nos va bien o cómo nos va mal. Confiemos mejor en Dios. Porque, hermanos, en nuestra vida constantemente estamos rodeados de enemigos, ¿no es cierto? ¿Y sabes qué? Ellos quieren quebrantarte. Ellos quieren que tú peques. Ellos quieren que tú blasfemes en contra de Dios. Pero, ¿sabes? En medio de nuestra situación mala, nosotros podemos clamar a Dios y decir, versículo 13, vean, versículo 13, levántate, oh Jehová, sal a nuestro encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. Otra vez, nota, hermanos, que David no está tomando su justicia por sus propias manos. Nota que David no está diciendo, Señor, bendíceme para que yo con mi grandeza pueda destruir a los que me están haciendo mal. ¿Está diciendo David eso? No. David está diciendo, tú, Señor, levántate tú, ve por ellos, ponlos bajo tus pies con tu espada. Él apunta a Dios, tú. Hermanos, nota que David pide la protección más grande que puede pedir, ¿no es cierto? La de Dios. Y otra vez, la palabra Jehová, levántate, oh Jehová, es la palabra Adonai. Otra vez, David vuelve a usar la palabra Adonai para referirse al Dios de pactos. Y David clama y dice, Señor, tú que hiciste un pacto de salvación con nuestros patriarcas, tú que nos cuidas, tú que eres nuestro vengador, protégeme, Señor. Protégeme.
Hermanos, Dios ha prometido una protección para sus hijos, pero hay que orar, hay que pedírsela. Como dice Romanos 8:38, vean Romanos 8:38. Romanos 8:38 dice así la palabra del Señor, Romanos 8:38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Es verdad, hermanos, estas palabras en su contexto, Pablo está hablando de la salvación, ¿ok? Está hablando de la salvación. Pablo está diciendo que la salvación no se puede perder. La salvación tú no la puedes perder porque ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni la vida, ni la muerte podrá separarte del amor de Dios. O sea, tú no puedes perder la salvación. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Pero hermanos, dentro de estas palabras hay una realidad enorme. El amor de Dios se extiende en muchas áreas de nuestra vida, no solo en la salvación. Y Él, hermanos, nos tiene aquí en su mano, dándonos protección. ¿No es cierto? Como dice el Salmo 46, castillo fuerte es nuestro Dios, porque Él nos da protección. Para concluir, hermanos, ¿tú te refugias en Dios? ¿Dios es tu castillo fuerte? Deberías, hermano, porque Él es el más grande, el más poderoso. Y Él es más grande que nuestros problemas. Y a Él todo le pertenece. Deberías de refugiarte en Dios. Y vean, Salmo 17, versículo 14. Vean lo que van a recibir los malos. Salmo 17, 14. Vean lo que van a recibir aquellos hombres insolentes, orgullosos, que quieren aplastar a los demás. Dice versículo 14, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en su vida. O sea, lo que está diciendo aquí David, hermanos, es que los hombres malos van a recibir recompensas en esta vida. O sea, lo que ellos van a tener en esta vida lo van a tener. Porque el día de mañana van a tener una eternidad sin Dios, sin fe, sin esperanza, sin perdón y sin salvación. Lo que van a tener en este momento los malos lo van a tener, porque ellos no han puesto su confianza en Cristo, ellos no han puesto su confianza en Dios. Los malos, hermanos, realmente pecan. Y dice ahí, continúa diciendo, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. O sea, los malos se han apoderado de las cosas de Dios, pero no adoran a ese Dios. Y tampoco le sirven. Y vean, continúa diciendo, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. O sea, los malos, hermanos, ciertamente han tenido mucha abundancia en este mundo, en esta vida. Ellos van a tener lo que van a tener en esta vida. Pero, ¿sabes? Ellos no van a tener la salvación. Ellos no van a tener la vida eterna. Ellos no van a tener el favor de Dios. Porque el Señor los va a alcanzar tarde o temprano. El malo puede prosperar. A ti te puede ir mal en esta vida llena de aflicciones y ver al malo cómo prospera y decir, Señor, ¿pero por qué prospera el malo? Porque yo hago cosas buenas, pero no veo que prospero. Y el Señor dice, no te preocupes, mi espada un día los va a alcanzar. Y David, hermanos, termina este salmo con palabras maravillosas, versículo 15. Dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Los malos, hermanos, serán alcanzados por la espada de Dios. Pero en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. O sea, David tenía la seguridad de que por medio de su fe en Dios, Dios lo había perdonado de sus pecados, lo había recubierto en su justicia y por eso él tenía la entrada libre a su presencia. Hermano,
Tú que has puesto tu fe en la presencia de Dios, en la persona de Cristo, tú puedes tener la absoluta seguridad de que Dios te ha perdonado de todos tus pecados. Y ahora, hermano, tú tienes el vestido de justicia que tiene Cristo, que es exactamente la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Y como Cristo es Dios, Él te ha dado de su vestido. Y ahora tú eres justo delante de Dios. Y ahora, hermanos, tú tienes entrada libre a la gracia y puedes estar firme en la roca que es Cristo. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Y si tú estás en Cristo, tú puedes ir al Padre, puedes clamar por tu causa justa, puedes clamar por protección y Él te escuchará. Y al final dice David, versículo 15 al final, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. David, hermanos, habla cuando Él esté con la gloria de Dios. O sea, en el día de hoy, David ya está satisfecho en la presencia del Señor. Y esto va a pasar con nosotros, hermanos. Llegará algún día cuando estemos satisfechos en el Señor por toda la eternidad. Entonces, nota, hermanos, cómo David ha expresado esta oración pidiéndole protección a Dios de aquellos que perseguían su vida por ser un fiel seguidor de Dios. Hermano, si tú eres un adorador de Dios, tú vas a encontrar a personas que tengan una mala voluntad en contra de ti. Así que tú pon tu fe en Cristo, pon tu confianza en Cristo. Hermano, no tomes la justicia por tus propias manos. No vuelvas el mal por mal. Aun cuando la tormenta es fuerte, aun cuando los problemas son grandes, tú refúgiate en Cristo. Tú ve en los brazos de Cristo y confía en su palabra, hermanos. Porque Él dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tendrá vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de vida a muerte. Perdón, de muerte a vida. ¿Se dan cuenta? Porque hemos confiado en Dios, porque nos hemos refugiado en Dios. Y así, hermanos, como David se refugiaba en Dios y oraba por su causa justa, así nosotros podemos clamar a Dios y decirle, ayúdame en esta tribulación. Amén. Oremos al Señor, hermanos.